señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. 18 detenidos en una importante operación antidroga llevada a cabo simultáneamente en Galicia y Madrid. La operación, dirigida desde Galicia por el juez Garzón, no ha finalizado. Entre los detenidos, varios destacados presuntos jefes del narcotráfico como Ubiña, Carballo, Dorado y Padín. En Madrid, Carlos Goyanes y Celso Barreiros. El Gobierno presentará un recurso de revisión extraordinario ante el Tribunal Supremo para que revise la sentencia de la Sala Tercera, que rechazó la obligatoriedad de que los empresarios abonen las horas necesarias para votar. Si el Supremo revisa la sentencia, no será necesaria la intervención del Tribunal Constitucional ante un eventual recurso de la Fiscalía o el Defensor del Pueblo que aún no ha sido presentado. La Junta de Andalucía aprueba un decreto que asegura el derecho de los trabajadores asalariados a disponer de las horas necesarias para acudir a votar en los próximos comicios autonómicos. Este tiempo será remunerado por los empresarios que han anunciado que recurrirán el decreto. Mayo ha sido un buen mes para los precios. El buen comportamiento de los precios de los alimentos ha frenado la inflación, que se quedó igual, ni subió ni bajó. En lo que va de año subió un 2,2%, en el último año un 6,8%. Estados Unidos y la OTAN rechazan la propuesta de Gorbachov de que la futura Alemania unificada pudiera estar asociada a las dos alianzas, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Hoy, por otra parte, la Federación Rusa, la más extensa y poblada de la URSS, ha proclamado su soberanía y la primacía de sus propias leyes sobre las de la Unión Soviética. Y después, en punto de vista, la operación antidroga llevada a cabo en las últimas horas en Galicia y Madrid. Una extraordinaria operación desarrollada con tino y sigilo por más de 300 funcionarios a las órdenes del juez Garzón de la Audiencia Nacional. 18 detenidos, un despliegue y unos frutos sin precedentes en los últimos años de intensa lucha contra el narcotráfico. Conversaremos sobre los extremos en que se ha producido esta operación con Jorge Parada, gobernador civil de Pontevedra, el centro precisamente de las detenciones. El gobernador Parada, en directo hoy en Noticias 2, nos va a hablar desde Vigo. Ahí tienen una imagen de la ría de Arosa y de una planeadora, símbolo del narcotráfico. Y las imágenes de algunos de los detenidos son presuntos responsables del narcotráfico y blanqueo de dinero, detenidos en la operación antidroga más importante y fructífera llevada a cabo desde el 83. Laureano Ubiña Piñeiro, Marcial Dorado Baulde y Carlos Goyanes, este último detenido en Madrid, ya en prisión como los demás. En total 18, un espectacular despliegue policial, un extraordinario sigilo en la operación, decíamos, 2 centros de actuación simultáneos, Galicia y Madrid, y una dirección judicial, la del juez Garzón. Y un último dato, fuentes del Plan Nacional contra la Droga señalan que esta operación, todavía al parecer no finalizada, puede tener repercusiones internacionales y puede significar un primer paso para desmantelar una todavía más importante y extensa red de narcotraficantes. El relato de los hechos nos lo hace ahora nuestra redacción en Galicia. Adelante. Algunos de los detenidos abandonaban esta tarde la comisaría de policía de Vilagarcía de Arousa, camino de la cárcel de Alcalá Ameco, donde se encuentran ya los restantes detenidos. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ordenó la operación antinarcotráfico y la incomunicación de los detenidos, llegaba a la propia comisaría, mientras un numeroso grupo de vecinos celebraban el acontecimiento e increpaban a los detenidos. La operación comenzó esta madrugada simultáneamente en Madrid y Galicia, con la participación de 350 funcionarios, 100 de ellos llegados desde Madrid. Hasta el momento están detenidas 19 personas acusadas de tráfico de drogas, depósito de armas y blanqueo de dinero procedente de esta actividad ilegal. El juez Garzón decretó el secreto del sumario. Por ahora son 19 las personas detenidas. Entre ellas se encuentran los presuntos jefes del contrabando como Laureano Ubiña, propietario del Pazo Bayón, valorado en 2.000 millones de pesetas y para el que las asociaciones antidroga pedían esta tarde que pasase a ser un centro de rehabilitación de toxicómanos. Otros detenidos son Marcial Dorado, Daniel Carballo, Manuel Charlín, Ramiro Sancho o José Manuel Padín, algunos pendientes del juicio por el sumario 11/82 por contrabando. Las mismas fuentes indicaron que la operación tiene por cometido capturar a José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, que en la actualidad reside en Bélgica. Tras estas detenciones, las principales redes del contrabando gallegas quedan pues descabezadas, aunque no desmanteladas. En Madrid han sido detenidas 2 personas en la misma operación.
Celso Barreiros, hermano del fundador de la fábrica de camiones Barreiros, y Carlos Goyanes, empresario artístico a quien la policía registró su domicilio al estar acusado de blanqueo de dinero. El juez Baltasar Garzón abandonaba a última hora de esta tarde Vilagarcía de Arousa para dirigirse a Madrid, donde continuará con las diligencias. No se descartan nuevas detenciones. La Junta de Andalucía ha aprobado hoy el decreto que recoge el derecho a disponer de 4 horas retribuidas para acudir a votar en las elecciones autonómicas del 23 de junio. Según este decreto, los trabajadores cuya jornada laboral coincida en 6 horas con el horario de votación tendrán derecho a un permiso retribuido que va disminuyendo de 4 horas hasta 1, según sea la coincidencia entre ambos horarios, el de votación y el de trabajo. Los empresarios andaluces han anunciado que recurrirán el decreto, amparándose en una reciente sentencia que eximía a los empresarios de Zaragoza de abonar las últimas horas utilizadas para votar en el pasado referéndum de la OTAN en el 86. El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, ha anunciado que el Gobierno va a presentar un recurso para que el Supremo revise esta sentencia de la Sala Tercera. El Gobierno entiende que debe utilizar todos los mecanismos, recursos legales a su alcance para garantizar el derecho de los trabajadores a la hora de ejercer su derecho a sufragio electoral sin costes indebidos o sin discriminaciones alguna. Y en ese sentido hemos dado instrucciones al Servicio Jurídico del Estado para que presente el oportuno recurso de revisión ante el propio Tribunal Supremo, de forma que el Tribunal Supremo pueda rectificar lo que entendemos que es una sentencia aislada y errónea y volver a una línea jurisprudencial que ha sido la tradicional y la clásica en el Tribunal Central de Trabajo y en el Tribunal Supremo, es más progresista, más acorde con la Constitución, de tal forma que si el tema lo resuelve el Tribunal Supremo no tenga que intervenir el Tribunal Constitucional. El Congreso del Partido Socialista Obrero Español, previsto inicialmente para el próximo mes de enero, se dará adelantado previsiblemente para el próximo mes de noviembre. Será una decisión que deberá tomar el Comité Federal Socialista en su reunión del día 7 de julio. Hoy la Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado el programa 2000. La reunión la presidió Alfonso Guerra, quien esta tarde, en los pasillos del Congreso, y en un tono reflexivo, también distendido y pausado, insinuó un cierto cansancio personal por la actividad política. Esta fue su reflexión en voz alta delante de los periodistas. Yo hace mucho tiempo que tengo dicho, pero no con mucho eco, que llevo muchos años de la política, muchísimos, más de 30 años en el partido, que aunque ya soy un poco mayor, pero indica que llevo muchos años, desde muy joven, que no he tenido oportunidad de hacer algunas cosas que le gusta hacer a todo el mundo, que es tener un poco de tranquilidad, de leer más tranquilo, de pasar a la gente por la calle, de ver los árboles con más tiempo de los que puedo verlo. Entonces yo siempre he estado en esa actitud y cada vez que se me cumplen años, pues más cerca o más deseo tengo de esa actitud. Después vienen los compromisos, las dificultades, las peticiones de la gente que quieren que se siga, pero dependerá naturalmente de la evolución que haya en el Congreso. Mi impulso vital es tener menos actividad política. Veremos a ver. El índice de precios al consumo durante el mes de mayo registró un crecimiento cero. Las subidas en unos productos se vieron compensadas por las bajadas en otros. El descenso de precios en varios productos alimenticios propició el buen resultado del IPC. El crecimiento cero durante el mes de mayo hace que la inflación acumulada desde el comienzo de año permanezca en el 2,2%. La inflación interanual desde el mes de mayo del 89 es del 6,8%. Las bajadas más importantes en mayo se produjeron en productos como las patatas, hortalizas frescas y pescado. Las frutas frescas fueron el producto que registró una subida mayor. Para el Ministerio de Economía, la evolución del IPC de mayo confirma las expectativas de una moderada desaceleración de los precios a lo largo del año. Para la COE, la estabilidad de los precios es una buena noticia, aunque la inflación no es un tema resuelto. Los sindicatos UGT y comisiones obreras coinciden en señalar que el hecho de que en mayo se actualizaran buena parte de los sueldos demuestra que la evolución de las rentas salariales tiene escasa incidencia en el comportamiento de los precios. Ha quedado visto para sentencia el juicio iniciado ayer contra Santi Potros, considerado hasta el momento de su detención como el número 1 de la banda terrorista ETA.
El fiscal del Tribunal Correccional de París ha pedido la pena de 10 años de prisión para Santi Potros, acusado de asociación para delinquir y posesión ilegal de armas. El juicio ha quedado visto para sentencia hasta el próximo 4 de julio. Antes había intervenido durante 1 hora y media la fiscal, que ha llegado a la conclusión de que ETA es una asociación de malhechores en el sentido jurídico del término, y como Santi Potros ha reconocido su pertenencia a esta organización, ha pedido para él la pena máxima prevista para este tipo de acusación, que es de 10 años de cárcel. Es la primera vez que en un juicio de ETA en Francia se pide el máximo de la pena. Según la fiscal, aunque las acciones de ETA se realicen siempre en España, Francia no puede tolerar que éstas se preparen en su territorio. Por su parte, la defensa ha centrado su alegato en el aspecto político de la pertenencia a ETA de Santi Potros y ha insistido en que este grupo no quiere la paz de los vencidos, sino una paz entre iguales. Mañana el dirigente etarra deberá comparecer ante otro tribunal que examinará las 6 peticiones de extradición solicitadas por la justicia española. Son los aplausos de los diputados de la Federación Rusa, la mayor de las repúblicas soviéticas, que hoy ha proclamado su soberanía, la soberanía de Rusia y la supremacía de sus propias leyes sobre las de la Unión Soviética e incluso su derecho a independizarse de la URSS. Una resolución respaldada masivamente por los diputados rusos, ahí lo ven, 907 votos a favor y 13 en contra. Satisfecho con el resultado de esa votación, el presidente de la Federación Rusa, el radical y carismático Boris Yeltsin, se presentaba hoy mismo a esa reunión del Consejo Federal de la URSS, es decir, la reunión de Mikhail Gorbachev con los presidentes de todas las repúblicas soviéticas. Así, Gorbachev ha podido reunir a los presidentes de las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, por vez primera desde que éstas proclamaran su independencia. El gesto de los 3 presidentes separatistas, especialmente el caso del lituano Landsbergis, de acudir a la reunión, indica que se está gestando un principio de acuerdo. También hoy Gorbachev ha vuelto a pronunciarse sobre el estatus de la futura Alemania unificada. En su discurso ante el Soviet Supremo, Gorbachev ha aceptado que Alemania pudiera estar en la OTAN, pero como asociada, precisó, y en el marco de una aproximación entre los 2 bloques y en tanto que los 2 bloques militares existan. Más aún, Gorbachev ha propuesto una nueva solución posible, que Alemania, dijo, pudiera situarse sobre 2 pilares, uno en el este y otro en el oeste, que pudiera estar asociada a la vez a la OTAN y al Pacto de Varsovia. Pero ni Estados Unidos ni sus aliados son partidarios de este tipo de soluciones imaginativas. El canciller alemán Helmut Kohl se ha apresurado hoy a decir que esa propuesta de Gorbachev no es realista y que por lo tanto es inaceptable. Portavoces autorizados de la OTAN han afirmado también hoy que la idea de esa doble adscripción de Alemania a las 2 alianzas no les gusta. Y en Washington, el presidente norteamericano Bush, que hoy ha cumplido 66 años y que aparece en estas imágenes bromeando sobre su aniversario, Bush ha insistido en su postura bien conocida y repetida. Alemania unificada, ha reiterado hoy Bush, debe pertenecer a la OTAN sin condiciones, porque según él es la opción más estabilizadora. Aviones militares soviéticos se dirigen por primera vez en misión de paz hacia territorio norteamericano y aterrizarán en su suelo. Imágenes de paz y de entendimiento, decimos, son 2 aparatos Su-27 de las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética que están tomando tierra en la base aérea de Emmeldorf, en Alaska. Ya lo han tomado. Ese territorio que perteneció tiempo atrás al Imperio Ruso y que hoy es parte de los Estados Unidos. El comandante de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en Alaska consideró esta visita de los aparatos soviéticos y de sus pilotos como un acontecimiento histórico, sin duda lo es. Elecciones en Argelia, las primeras que se celebran en libertad y con pluralidad de partidos desde que ese país se independizó de Francia. Unos comicios municipales que determinarán hasta cierto punto el respaldo popular con que cuenta el partido en el poder por su parte y los integristas islámicos por el suyo. El único grupo que puede hacerle sombra al gobernante FLN, el FIS, Frente Islámico de Salvación, podría sacar una buena tajada de la escasa participación, porque quienes se han quedado en casa han sido los que pertenecen a la clase social más alta. El presidente Chadli Benjedid votó a mediodía y su semblante no reflejaba una exultante alegría.
Los integristas islámicos del FIS tienen siempre las de ganar, si no es en las urnas, sí acusando al gobierno de no haber organizado unas elecciones limpias. De momento, todos esperan los resultados que, según las personas a quienes hemos preguntado, no serían los mismos si estas elecciones, en vez de municipales, fueran presidenciales. Se reanuda el diálogo de concertación entre el Gobierno. Ahí tienen ustedes a 3 ministros de este Gobierno esta tarde en el Ministerio de Economía, y ahí tienen a la cúpula empresarial presidida por el señor Cuevas. Un diálogo de concertación patronal y Gobierno suspendido hace unos días con una actitud muy difícil por parte de los empresarios para llegar a acuerdos. Ahí tenemos a nuestro compañero Pedro Ignacio González. Vamos a ver, Pedro, ¿qué noticias hay? Buenas noches. Buenas noches. La reunión de hoy ha durado algo más de 3 horas y tendrá su continuación el próximo día 21 a las 5 de la tarde. Gobierno y patronal han pasado revista a los acuerdos de la primera fase de la concertación, en los que han constatado, según Carlos Solchaga, un amplio grado de cumplimiento. Respecto a la segunda fase, el Gobierno ha informado de las reuniones que ha mantenido con los sindicatos y de las mesas y los grupos de trabajo que ha acordado constituir con ellos. El ministro Solchaga ha afirmado que el Gobierno desea el acuerdo entre todas las partes y que está dispuesto a mediar, pero que no se hace ilusiones de que pueda llegar a conseguirlo en todos los puntos. José María Cuevas, por su parte, ha reiterado que la concertación requiere una definición previa de objetivos y métodos. Gracias, Pedro Ignacio. La segunda reconversión del sector naval. El Gobierno, los sindicatos y la patronal de los astilleros tienen una nueva cita el próximo lunes 19. Ese día la patronal expondrá sus planes de inversión en este sector. Es el principal acuerdo al que se ha llegado hoy en una reunión que las 3 partes han mantenido para hablar de la reconversión naval. Esta semana se concretará el destino de los 200 trabajadores que no fueron recolocados tras la reconversión de este sector. Todos serán empleados en empresas del INI. Hubo también acuerdo en mejorar la competitividad, pero hay entre Gobierno y sindicatos diferencias para un programa de medidas que mejore la productividad. El ministro de Industria, Aranzadi, dijo que seguirá negociando hasta llegar a un acuerdo para que los astilleros españoles funcionen sin sobrepasar el límite de ayudas comunitarias. La policía se manifiesta en Madrid. Unos 7.000 policías nacionales procedentes de toda España se manifestaron por varias calles madrileñas y finalizaron su protesta ante el Ministerio del Interior. Los sindicatos mayoritarios en este cuerpo, el Unificado de la Policía y la Asociación Nacional de Policía Uniformada, reclaman el pago de las 52.000 pesetas de la denominada deuda social, la mejora de sus condiciones de trabajo y también la equiparación salarial con los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y con los miembros de las policías autónomas y locales. Con la manifestación de hoy, ahí tienen ustedes imágenes, culminan una serie de actos de protesta que se iniciaron en toda España el pasado 28 de mayo. Y ahora, en punto de vista, esa operación antidroga llevada a cabo en las últimas horas en Galicia y Madrid. Una extraordinaria operación desarrollada con sigilo y contundencia por más de 300 funcionarios a las órdenes del juez Garzón de la Audiencia Nacional. 18 detenidos, un despliegue y unos resultados sin precedentes en los últimos años de intensa lucha contra el narcotráfico. Conversamos ahora sobre los extremos en que se ha desarrollado esa operación con Jorge Parada, gobernador civil de Pontevedra, el centro de esas detenciones. El gobernador Parada está en directo desde Vigo en Noticias 2. Ahí decíamos al comenzar el telediario, no tenemos las imágenes de todos los detenidos, Laureano Ubiña, Marcial Dorado, Carlos Goyanes, otros más, 18 en total. Imágenes de una anterior operación o de unas maniobras relacionadas con este tráfico, narcotráfico, que tanta guerra está dando naturalmente no solo en España, en el resto del mundo también, en algunos lugares especialmente, y dentro de España, desde luego, en Galicia. Buenas noches, señor gobernador, señor Parada. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien y satisfecho, como creo que debemos de estar todos, ¿no? Creo que sí, ha sido una operación, desde luego, cargada de sigilo, ¿verdad? Y a la vez una operación con un gran resultado. Le quiero decir, señor gobernador, que yo comprendo que su júdice, como está todavía en este momento la operación con los jueces, pues usted mida sus palabras. Yo lo comprendo, pero usted también va a comprender que nosotros estamos interesados informativamente en ello.
¿Cuál es la primera impresión o la primera valoración que hace usted en esta operación que, como decimos, se ha llevado con sigilo, pero con un gran despliegue? Yo lo primero es que le agradezco muchísimo su comprensión, porque como puede comprender, bueno, el respeto al secreto del sumario decretado por el juez es un tema imprescindible y mucho más en mí, tratándose de un representante del gobierno, ¿no? Por otra parte, bueno, pues señalar, digamos, la bondad de la operación llevada a cabo y dirigida por el juez Garzón de forma, yo creo que extraordinaria y que sigue adelante. Y también aprovechar el momento para señalar el trabajo cotidiano de tantos y tantos servidores públicos, miembros de la Policía, la Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, que día a día están luchando en este tema. Y aquí precisamente centro el punto principal de mi valoración. Estos éxitos que se producen, al parecer aisladamente, porque no pueden estar todos los días, son el producto de estar trabajando cotidianamente, de que mucha gente, muchos servidores públicos, muchos funcionarios, están día a día trabajando de forma sorda, de forma callada, colaborando entre ellos, coordinándose y, bueno, pues con una dirección clara, dirigidos por el gobierno y por los que tenemos representantes y por los jueces, obviamente, cuando acometen estos temas, como es ahora el caso, dirigidos claramente a terminar con la lacra que en estos momentos padece nuestra sociedad. Señor Parada, un golpe, hablemos así en términos periodísticos, un golpe al narcotráfico sin duda, pero ¿qué impresión tiene usted de la importancia de este golpe dentro de Galicia? Todavía queda mucho allí, ¿verdad? Bueno, hombre, el golpe es verdaderamente fuerte e importante. Hay una cosa que me parece clave. Desde octubre del año pasado, época y fechas en las que se desarrolla la Operación Pontevedra, se vienen insistiendo en tres ejes importantísimos. Se hacen cambios legislativos con la aparición del Real Decreto el 1119/89 sobre embarcaciones de alta velocidad, con lo cual se le ataca a parte de los medios que utilizan los contrabandistas y narcotraficantes, se intensifica de forma importante la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Servicio de Vigilancia Aduanera y de los servicios fiscales del Estado para perseguir el blanqueo de capitales, y se incrementa de forma también importante la presión, o sea, el ejercicio de la represión sobre las actividades contrabandistas y de tráfico de drogas. Sí señalar, y vuelvo a repetir, lo que creo que es importante, queda por hacer, porque este es un trabajo muy largo, porque este es un trabajo no solo con conexiones en todo el país, sino con conexiones internacionales. Una operación que creo que está abierta, ¿verdad?, todavía. Obviamente que tiene que estar abierta porque, bueno, de ahí pueden salir cosas, ¿no? Señor Parada, le presento a Pedro Altares, seguramente lo conoce, está con nosotros. Por supuesto. Y quiere comentarle algunos asuntos también sobre Pedro, adelante. Hay una pregunta elemental, señor Parada. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Porque lo que ustedes han descubierto, ese hilo que han tirado, que posiblemente haya un ovillo muy importante detrás, ¿cómo se ha podido fraguar y organizar? Porque habrá sido a lo largo de años. Bueno, yo no estoy entendiendo muy bien si cómo se ha fraguado las organizaciones de narcotraficantes o cómo se había llegado a este éxito. ¿Cómo se ha fraguado? Pues mire, para resumirlo, que es un tema de larga explicación, yo voy a resumirlo en muy pocas palabras. Después de la Guerra Civil, en Galicia y en toda España se organizan los grupos y la gente, lo que se llamaban los extraperlistas. Estos extraperlistas dan un origen posterior a los contrabandistas de tabaco. Este contrabando de tabaco, según se va produciendo a lo largo del tiempo, bueno, pues va calando y va creando unos hábitos de consumo en los ciudadanos españoles sobre un determinado tabaco de contrabando de origen americano. Entonces, bueno, pues hace unos años, digamos, entre otras cosas, bueno, pues se produce el tráfico de hachís primero, que como es lógico utiliza quien tiene organización para introducirlo en el país. Y ya hace más recientemente, cuando baja el mercado de la cocaína en los Estados Unidos, por razones que todos conocemos, entre la presión, la saturación del mercado, y hay un mercado europeo que demanda este producto, esta droga, por desgracia para nosotros, bueno, pues los narcotraficantes latinoamericanos buscan puertas de entrada en Europa y encuentran algunas por los Países Bajos, por otros sitios de Europa, y hay una zona abonada, que es, bueno, pues en Galicia, las organizaciones de contrabandistas que disponen de formas y medios para pasar la barrera costera, introducir la mercancía en nuestro país y además para organizaciones que pueden luego distribuirla. Señor Parada, ¿usted cree que puede haber un grado de complicidad en ciertos sectores de la sociedad gallega, así como en otras parece que había cierto miedo para denunciar algunas cosas?
Claramente lo hubo y a lo mejor aún queda un poco. Con el contrabando de tabaco la sociedad gallega fue claramente tolerante, sobre todo la sociedad de las Rías Bajas, y ahí también se ha centrado nuestro trabajo en los últimos años, en un trabajo de la dimensión pública, lo que es el contrabandista. Y de decir que, bueno, estos que eran contrabandistas y que alguna sociedad los tildaba de buenos, de que daban trabajo, son los que están pasándose al tráfico de drogas. Y precisamente este paso al tráfico de drogas es también lo que les ha retirado, digamos, esa buena careta o esa aparente buena careta, y yo creo que es muy claro y muy expresivo el ver cómo parte importante del pueblo de Villagarcía hoy delante de la comisaría decía lo que decía y les estaba recriminando y estaba pidiendo justicia y duras penas. Parece que todavía hay capos que la gente conoce, ¿no? Y que no están en la redada de hoy. Que están al descubierto todavía. Sí, bueno, hay gente conocida, ¿no? Que todos aquí sabemos y todo el mundo conoce. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, pues a lo mejor unos no están o cuando se les prende hay que tenerlos con pruebas suficientes para encerrarlos, no se puede estar en estos temas jugando. Una cosa es el dime, el sé, y otra cosa es el demuestro, ¿no? ¿Se podría evaluar qué peso tiene la droga que entra por Galicia en el tráfico de la droga que entra en España? Bueno, eso es siempre arriesgado, porque cuando se intentan hacer evaluaciones sin tener datos concretos, se pueden cometer graves errores. Lo que sí se puede decir claramente es que no es, como se ha intentado decir muchas veces, ni mucho menos el punto más importante, el punto clave de entrada de droga en Europa, ni cosas de estas, ni el punto más importante a lo mejor de entrada de droga en España. Sí es un punto de entrada de droga y claramente además un punto de tránsito, ¿no? O sea, un punto de tránsito para otros puntos de España y otros puntos de Europa, y esto sí se demuestra y se avala porque los índices de consumo de la comunidad autónoma gallega no son superiores en ningún momento a los de otras comunidades autónomas españolas. Pues muchas gracias, señor Parada, y enhorabuena. No hay que todo termine bien. Gracias, en efecto. Qué difícil, señor Parada, qué asunto más difícil luchar contra la droga. Ya sabe que a veces la policía va a un sitio, da una operación y los narcotraficantes se desplazan del lugar. Esperemos que no se desplacen a otros lugares de España. De acuerdo, eso esperemos. Un abrazo y muchas gracias, señor gobernador. Buenas noches. Gracias. En el Mundial de Italia han debutado hoy dos selecciones del Grupo de España. Bélgica ha vencido por 2-0 a Corea del Sur. Los dos goles en el segundo tiempo. El primero de Mar de Grisé, de lo que se llama una vaselina, véanla. Y el segundo de espléndido disparo de Wolf. Ese es el gol. Y a las 9 en Palermo, en Holanda, sorprendentemente el Holanda ha empatado a un gol con Egipto. En Palermo, que está en Italia. El que ha empatado es el Holanda, que va vestido pues de naranja, como siempre. Se adelantó en la segunda mitad Holanda, con ese gol que ven, por medio de Kiev, y empató de penalti, que señaló el árbitro español. Vean ustedes el penalti, ya le iba agarrando desde fuera, y lo marcó Abdel Ghani, empate a 1. Soriano Ladrén lo marcó, lo señaló, quiero decir. No será tampoco muy tormentosa la jornada de mañana. Algún chubasco de ese tipo podrán producirse en los Pirineos, en el sistema ibérico y quizá en Castilla y León. También es probable que llueva débilmente en algunos momentos en la mitad oriental de la cornisa cantábrica. En casi todas las regiones del sur, por el contrario, el ambiente será en general bastante soleado, cosa que también sucederá en Baleares. Las temperaturas más altas corresponderán a Andalucía y Extremadura. En ambas regiones se superarán los 30 grados. Tímido avance hoy de los mercados españoles, ni la evolución favorable de los índices de precios al consumo de mayo, ni la apertura al alza de Nueva York evitaron la salida de papel y el descenso de los valores. Fuerza de la libra esterlina en los mercados cambiarios. La divisa británica se apreció hoy casi 2 puntos respecto a la peseta. El cupón de la ONCE, el 22.434, 22434. Y la Bonoloto, la combinación es la 3, 22, 28, 30, 39 y 40 y el complementario el 21. Francia ha decidido construir la línea del tren de alta velocidad hasta la frontera española de la Junquera. El gobierno galo da así prioridad a este trayecto sobre el otro posible, el que finalizaría en Irún. Este tramo queda aplazado de forma indefinida, aunque los franceses se replantearían esta decisión si lo pide el gobierno español. De esta forma, en la Junquera enlazarán en el futuro las líneas española y francesa de alta velocidad. Entonces se podrá viajar en tren desde Madrid a París a 250 km/h.
El gasoducto que se construirá entre España y Francia pasará por el puerto navarro de Larraú. Este es el punto más adecuado según los estudios técnicos, económicos y medioambientales. El gasoducto, que entrará en servicio en 1993, tendrá un diámetro de 26 pulgadas y permitirá transportar gas desde Troll, en Noruega. El enlace entre España y Francia medirá 210 kilómetros, 135 de los cuales discurrirán por nuestro territorio hasta enlazar con la red española cerca de Calahorra. Pues con noticias de estos dos servicios esenciales del transporte y del servicio energético hemos terminado hoy Noticias 2, que mañana vuelve a las 11 de la noche tras los partidos de las 9. Mientras dure el Mundial iremos a las 11. Hay más información en la primera cadena y cada hora en Radio Nacional. Buenas noches y hasta mañana. Adiós.